Tenemos el placer de contar esta tarde con nosotros con José Luis Fuentes. Él es escritor, consultor coach, conferenciante internacional. Ha trabajado en distintas organizaciones e instituciones preparando, formando equipos de alto rendimiento, formando a personal, a directivos para liderar desde las emociones. Es pionero y precursor del coaching emocional, de la metodología que combina la experiencia y el aprendizaje desde la premisa de que la felicidad es productiva. En 2012 fundó Alienta Coaching Internacional, una marca que está dedicada a la formación y el entrenamiento para personas y organizaciones emocionalmente inteligentes. Preside la Asociación Internacional para el Entrenamiento del Coaching y del Liderazgo Emocional. Imparte clases, seminarios y su mensaje se concentra sobre todo en tratar de maximizar el propio rendimiento de las personas, maximizar el potencial. Dirige el único experto de coaching para organizaciones con liderazgo e inteligencia emocional en habla hispana y es autor de diversos libros. Próximamente está previsto el lanzamiento de un nuevo libro a finales de este ejercicio que se vinculará o se titulará Producir desde la felicidad, empresas y organizaciones con corazón. Pues bueno, pues sin más, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias a CRUE, Universidad Española, muchísimas gracias a Juan Gómez por la maravillosa ponencia que ha impartido y que además me ha venido muy bien porque, digamos que sin haber hablado nos hemos alineado en el mensaje. Para mí fue un placer cuando recibí hace bastantes meses la invitación para poder venir a estar con vosotras y con vosotros y bueno, pues como todos, ¿no? Con agendas muy apretadas, guardé estos días. No voy a poder estar, voy a estar hoy todo el día, voy a estar mañana, precisamente mi experto en coaching se inaugura el viernes. Yo voy a intentar daros una conferencia no academicista. He pasado por diversas universidades. Eso no me hace mejor ni peor, sino haber visto pues diferentes maneras de estar. Me formé en la Universidad de Sevilla, donde vivo. Me he formado hace poco también en un estudio con el Fútbol Club Barcelona y la Universidad Siglo XXI de Argentina. Hice mi experto en la Juan Carlos I. Bueno, pues creo que, aun siendo muy joven, aunque no lo aparente, soy producto de este siglo XXI que yo os vengo a presentar. Una persona cosmopolita que he intentado siempre estar con los mejores e ir a buscar a los mejores, que es la realidad que yo me encuentro día a día en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas y en el mundo de las universidades donde yo colaboro. El mensaje que yo traigo y que me dijeron que podría hablar era de talento dentro de las organizaciones. Tengo el honor, tengo la suerte de haber trabajado con diferentes universidades aquí en España y si hay algo de lo que no me cabe duda es del gran talento que hay en las universidades españolas, tanto a nivel académico, que es obvio y bueno, tenemos los grandes investigadores y grandes investigadores, pero trabajo básicamente con los grupos gerenciales y con los PDI, donde también he encontrado siempre un enorme talento. Lo único que ocurre es que a mí me gustaría hacer una reflexión casi socrática, ¿no? Yo solo sé que no sé nada y, por supuesto, esto no es la verdad. Os digo que no es un mensaje académico, ¿no? Sabéis que Sócrates lo consideramos el padre del coaching porque fue el creador de la mayéutica y yo lo que me dedico es a preguntar. De hecho, en el siguiente libro lo que hago son preguntas y las lanzo al aire para que la gente reflexionemos. A mí me gusta hablar de talento y en estos 10 años que llevo dedicado al mundo del coaching en las organizaciones me he dado cuenta de la importancia también de unir en esa combinación la palabra talante. Y si tuviera que empezar por alguna parte, pues claro, yo comenzaría casi desde el principio. Hay 3 ideas que en los 50 minutos que voy a intentar cumplir a rajatabla, porque estáis todos ya con cara de querer luego después asistir a los actos que nos tienen presentados, fantástico. Me gustaría que os quedara claro la idea de que hay que liderar hoy en día las organizaciones desde el talento. También
un término que recuerdo inauguramos en la Universidad de Sevilla en un programa Universen. Pues como hace 10 años hablábamos ya con las alumnas de que había que producir desde la felicidad. Recuerdo la gran locura al principio en el mundo academicista, hablar de felicidad y producir. Luego tuvimos que generar un método un poco más empírico para ver que esto es cierto. Y por último, me gustaría que reflexionarais todos sobre la importancia de que el talante es sinónimo de talento. No, en el siglo XXI no vale para nada solamente tener talento si no le unimos el talante. Y voy a empezar casi desde el comienzo. El comienzo es ¿para qué? La gran pregunta que nos hacemos los coaches no es ni el por qué ni el cómo. Probablemente muchas veces cuando entramos en las universidades nos dicen el qué y nos dicen el cómo. Nos dicen los procedimientos, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero llegar al para qué, llegar a esa misión que sé que desde la CRUE y desde las universidades los tenéis en vuestros planes de uso rectores, pero ya me refiero incluso no solamente a nivel gerencial, sino a nivel de estructura y del equipo con el que yo trabajo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días y qué es lo que nos hace llegar a nuestras universidades, a nuestros equipos de trabajo, no con taquicardia, sino realmente felices y productivos? Y se me había ocurrido presentar pues en lo que ha sido la historia del ser humano, en un minuto. Y me diréis, ¿se puede hacer la presentación del ser humano en un minuto? Bueno, pues buscando en esto que antes estábamos hablando, ¿no? Junto con las TIC Juan Gómez, googleizar un poco, encontré un vídeo que a mí me parece muy interesante, que es la historia del ser humano en un minuto. Desde que éramos, antes de ser humanos, ¿no? Los organismos unicelulares, y que se convirtieron en organismos pluricelulares, desde el comienzo, ¿no? del gran caos. Porque esta Tierra ha sido un caos y es un caos actualmente organizado. Hubo un día en el que saltamos del mar a la Tierra, esos anfibios se convirtieron en reptiles y esos reptiles en su evolución dio lugar al Homo sapiens sapiens, y a partir de cierto momento Stanley Kubrick lo presenta de manera maravillosa en su película 2001, el momento en el que el ser humano es capaz de manipular y de hacer acciones con sus dos cerebros, el emocional y el racional. Pues empieza pues la parte de luz y la parte de sombra, lo mejor y lo peor del ser humano. La historia del ser humano es una historia de luces y sombras. Luces y sombras. Yo voy a intentar, como buen optimista que soy, quedarme con la parte de las luces del ser humano, que es la que creo que nos ha unido hoy aquí a todas y todos, ¿no? Despertar, ser nuestra mejor versión, mejorar todos y cada uno de nuestros proyectos. Introduciendo mi tema, os diría que pues hace 30, 35, 40 años, una gran crisis llegó a este planeta. Los más optimistas la colocan a partir del 11 de septiembre del año 2000, la caída de Lehman Brothers, una manera de pensar cambia y muchas veces decimos que el siglo XXI comenzó entonces, ¿no? Cuando el tener, ese tener que lo habíamos puesto en la cúspide, pasó a no ser prioritario y empezó a ser prioritario el ser y las partes más fundamentales y más vulnerables del ser humano.
Evidentemente, en un mundo global, todo lo que ocurre en una parte de la Tierra afecta a otra. Hoy en día sabemos que lo que ocurre en el cono norte está afectando al cono sur. El planeta es un solo ecosistema. Cuando perdemos una extensión de tierra en la Amazonía, está afectando a la Viola cazorlensis en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Es todo un sistema emocional. No se sabe de hace nada, se sabe de hace tiempo, pero ahora, pues debido a esta globalización, quizás sea como más claro. Sabemos también que, al igual que en otros momentos, la Tierra seguirá hacia adelante y el ser humano podrá desaparecer y no pasará absolutamente nada. Esto nos lleva a pensar que realmente no debemos de ser el ombligo del mundo. Sí el centro de tu universo, que todo gire en torno a tus intereses y los del equipo con el que estar, pero ver las cosas con cierta trivialidad, ¿no? Me gustaría que vierais esta imagen, es una imagen de unos niños, ¿vale? Puede haber sido tomada en cualquier parte del mundo. Son unos niños que sonríen. Hay muchísimos microgestos en cada una de estas imágenes, pero son niños que hay un periodista que les está enfocando y los niños están sonriendo, como también en esta foto. Si abriéramos el campo de visión, estaríamos viendo que están en un campo de refugiados, uno de los muchísimos campos de refugiados que en los últimos años, pues la vieja Europa ha tenido que llevar a cabo, pues con todo el problema migratorio que se nos ha venido encima. Sin embargo, los niños sonríen, los niños juegan. Esto para mí es fundamental, porque me lleva incluso a mi primer paradigma. Hablar de que esa crisis de la que, bueno, tanto nos han hablado desde hace 30 o 40 años, la crisis, que sí es verdad que existe, es coyuntural, como todas y cada una de las crisis que pasamos. Yo siempre digo que crisis, hay dos sectores con los que yo trabajo muchísimo que siempre han estado en crisis, la universidad y el mundo del teatro y el cine. Los que tendréis más o menos igual que yo edad, ¿alguna vez habéis visto que la universidad no está en crisis? ¿Vale? Bendita crisis que nos hace, luego lo veremos, desde la resiliencia, mejorar y avanzar. Y estoy de acuerdo con todos los ponentes que habéis intervenido antes que yo, ¿no? Hablando de la importante que es la dinamización dentro de la universidad y que siempre se ha hecho precisamente por este tema, ¿no? Porque hemos entendido que la crisis era ese acicate desde el que nos teníamos que mover. Pues es coyuntural, evidentemente, pero la globalización es estructural. Esta ha venido, pero no ha venido de hace poco, ha venido desde hace tiempo. Y hemos cambiado no solamente de siglo, estamos en el siglo XXI, sino que hemos cambiado de milenio. Si hay aquí gente, que seguro que habrá gente de historia o amantes de la historia, recordar lo que ocurrió en el año 900 algo, ¿no? Cómo los agoreros estaban pensando que el mundo se terminaba y muchísima gente, pues desde el año 2000, películas, libros, infinidad, ¿no? De que esto iba a cambiar. Vamos a cogerlo como algo positivo. Esta crisis que llegó y que llegó a nuestro mundo es una crisis importante que tiene que ver sobre todo con el cambio de valores. Hoy en día a los líderes, y todos los que estáis aquí sois líderes, cada uno en vuestra escala, los líderes organizacionales, lo que se nos está pidiendo es un cambio, es una vuelta a los valores mucho más fundamentales, esos valores que muchos de nuestras mamás y que nuestros papás nos han enseñado, esos primeros valores que el ser humano casi desde que nace tiene, por lo que un niño cuando nace llora, y todos sabemos que no llora porque esté enfadado aunque aparezcan las catecolaminas, sino porque, ¿no? Digamos que se explosiona sus pulmones, ¿no? y es un efecto, pero que no necesitaríamos que el niño llore, pero todos necesitamos conocer la emoción del llanto de un niño y la unimos con la vida, ¿no? Para nosotros es casi fundamental. Todo un nuevo movimiento se expande en estos momentos desde hace 15, 20 años. Es un movimiento que a mí me gusta decir que ya no tiene marcha atrás. Es el movimiento emocional, es el movimiento del liderazgo emocional, es el movimiento de la inteligencia emocional, que ha llegado para quedarse, en el que ahora sí le damos importancia a estos valores. El líder organizacional del siglo XXI ha cambiado radicalmente. Hoy en día es un líder facilitador.
somos facilitadores. Y esa será la misión, inspirar, contribuir a que la gente con las que colaboramos, con las que trabajamos, a las que acompañemos, sean mejores sus versiones, mejores personas, ¿no? E incluso habrá momentos en el que tendremos que tomar conciencia, y como decía Federico Llupi, la lucidez atrae el dolor de la lucidez. A veces nos podemos enfadar porque hemos tenido un momento de lucidez con nuestro equipo organizacional y nos hemos dado cuenta que a lo mejor las cosas no estaban como queríamos que estuvieran. No pasa nada, es el mejor momento, es el momento idóneo para tomar las riendas como inspiradores que sois y empezar a modificar, cambiar. A mí no me gusta decir la palabra cambiar, evolucionar las cosas. Stephen Covey, uno de los grandes management del siglo pasado, decía que una organización poderosa era aquella en la que los individuos tienen el conocimiento, las habilidades, el deseo y la oportunidad de triunfar, de manera que llevan su organización hasta el éxito. Como veremos en un momento, en menos de un minuto, es cuando anteponemos el nosotros al yo. Qué difícil, ¿verdad? Decía mi compañero Juan Gómez, la era de los intangibles, ¿no? Efectivamente, ¿no? Todo el siglo XX ha sido la era de los tangibles. Y ahora nos encontramos con una universidad, nos encontramos con unas organizaciones y nos encontramos con unas alumnas y alumnos que viven en un mundo absolutamente diferente en el que nacieron ellos, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el que nacimos nosotros. Un mundo que se está construyendo día a día y que no sabemos hacia dónde va. Lo único que sabemos es que es una revolución, como dice mi querido amigo el profesor Fernando Botella, hacia la revolución 4.0. O sea, ya ni la 3.0, a la 4.0. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero es interesante. Estamos en ese momento casi del siglo XIX en el que los exploradores, ¿no?, estaban descubriendo los nuevos mundos, llegaban a la Antártida, se pagaban grandes viajes para descubrir. Pues estamos en ese momento y los que lideren esto serán los que crearán las nuevas organizaciones. Y la universidad, como bien han dicho mis predecesores, no puede quedarse atrás en este tema. Las organizaciones y la universidad no puede tener, evidentemente, como misión última solo producir para que mejoren los bienes económicos. Tiene que tener un punto muchísimo mayor, como en vuestro caso. Antes lo hablaba con algunas compañeras, ¿no? Lo interesante de poder trabajar en una universidad es que hay unos para qué maravillosos. Yo trabajo en otras organizaciones donde no hay un para qué tan bonito, ¿no? Muchos de transformar las personas y transformar la sociedad y hacer a gente crítica y gente sostenible emocionalmente con capacidad de elegir, ¿no?, que al final es lo que queremos todos. Por lo tanto, vosotros sois las personas que vais a facilitar este cambio. Entonces el concepto de liderazgo organizacional habla de modelos de cambio. Ya existe este cambio, esta evolución se está llevando a cabo, es posible, ha entrado con una fuerza poderosa, no solamente en multinacionales, yo también me muevo mucho en el mundo de las pymes, en el mundo de las fundaciones y lo veo diariamente, ¿no?, cómo se está llevando a cabo. Y tiene una serie de puntos, 3-4 puntos que me gustaría resaltar en esta conferencia mía. He puesto esta fotografía en el que dice que la fotografía de la felicidad es entrenamiento. Luego después hablaré un poco más de esto, pero sí es verdad que casi que no hablamos de una revolución, estamos hablando de una reevolución, que para mí es importante. Y el punto del que quiero partir una vez hecha la introducción es hablaros de lo que creo y considero que es más importante para todas y cada uno de los que estáis aquí, para los gerentes, para los equipos en las universidades, que es entender este nuevo modelo y concepto de liderazgo. Yo lo he llamado el liderazgo empático y para ello conocí hace 4 o 3 años y medio, una historia que ocurrió en la montaña del Nanga Parbat, de cómo la montaña generó la mayor lección de liderazgo. Mirad, creo que fue en febrero del 2015 o 2016, no lo recuerdo exactamente cuándo, 4 montañeros, tengo los nombres aquí porque no me los sé de memoria, pero bueno, creo que tampoco importa mucho, importa el nombre de la persona que nos va a contar el relato. Un vasco estaba entre estas 4 personas. Decidieron hacer algo que jamás en la historia del ser humano se había hecho, que era la conquista del Nanga Parbat, que es una de los 8000, está
está en Pakistán, y hacerlo en invierno. Nunca se había hecho en invierno. Se había conseguido alcanzar la cima, pero nunca en invierno. Lo habían intentado muchas veces. Bueno, pues se decidieron a hacerlo. Le llaman también la montaña de la muerte, por la de gente que la han intentado. Cuentan los verdaderos montañeros que un buen montañero es el que cuando baja puede contar lo que ha ocurrido, porque ha entendido la lección que la montaña le ha dado. Pues precisamente un día por la mañana creo que les quedaba como unos 300 metros para llegar a la meta. Se levantaron por la mañana estos 3 montañeros y esta montañera que se llama Tamara Langer, italiana, y ella no se levantó bien, se levantó con un poco de dolor de tripa, vomitó, estaban a más de 45 grados bajo cero. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de organización, es un trabajo de liderazgo común. La montaña es muy traicionera, hay que estar absoluta y sincrónicamente y sinérgica y emocionalmente unidos, si no, en el momento que un ego estalle puede producirse lo peor, lo impredecible. Y ella además, que no llevaba nada más que un piolet, en este momento, es esta fotografía exactamente, ella, no voy a decir una revelación, pero sí decide que no sube los últimos 200 metros, que se queda. Subir significa para un montañero promoción, sponsor, es decir, 5, 6, 7, 10 años más de trabajo. Y ella decide que no lo hace, que stop, que para. Sus 2 hemisferios, el racional y el emocional, paran, y el emocional le dice: algo no me cuadra, y el racional le dice: no estás preparada, ¿no? Mi meta, esos 200 metros, ni es medible, ni es específica, ni es tangible, ni es alcanzable. No estoy preparado, porque los montañeros saben que el problema no es llegar, es bajar. Hoy en día podéis googleizar y buscar esta historia. Sabemos que si ella hubiera tomado la decisión, no hubieran bajado ninguno, por lo exhausta que ella se encontraba, porque no tenía absolutamente ninguna fuerza. Actualmente se dedica a dar charlas TED por el mundo. Esta la está dando en la ciudad de Verona, la podéis buscar en YouTube, la podéis ver esta noche, y la llamó "La rinuncia me ha aportado riqueza". La renuncia me ha aportado riqueza. ¿Por qué traigo esta historia inspiradora para comenzar? Porque fue una persona que lideró su talento con mucho talento y que fue capaz de darse cuenta que era más importante el nosotros que el yo. A veces en las organizaciones yo me encuentro continuamente gente que quieren ascender a la meta y que no están preparados y que lo quieren hacer desde el ego. Y el ego, el problema que tiene, cuando tenemos un exceso, es que podemos morir, con una palabra que no es académica, perdonadme, pero que es egoñipados. Podemos morir asfixiados por el propio ego, porque queremos subir sin oxígeno a toda costa, queremos que se cumplan todas las metas, y a veces hay que parar. Ahora que tanto se habla del mindfulness, ¿no? El aquí y ahora, pararnos y pensar si realmente estamos preparados y estamos cualificados. Pero sobre todo a nivel de liderazgo, que sois los que inspiráis, decirlos a vuestro equipo, es el momento de parar, de detenernos y de ver si es más importante el nosotros que el yo. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Qué estilo de liderazgo es el que tú llevas desde tu gerencia en tu universidad, ¿no? Con tu equipo? Simplemente reflexionarlo, ¿vale? Una vez dicho que lo más importante es el liderazgo empático, esta es una de las grandes preguntas que a mí me hacen, ¿no? Pero, claro, muchas veces cuando hago procesos de coaching organizacionales en universidades, pero es que esta persona viene ya de serie preparada y es que lo tiene, ¿no? Tiene esa capacidad de liderazgo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que existe un gen? ¿Existe un gen del liderazgo? No, tú naces líder. ¿Realmente pensamos que una persona nace líder? Que no nos entrenamos para ser líderes. Mira, os voy a hablar de 3 casos, de 3 grandes líderes en 3 niveles diferentes en la historia de la humanidad. Este niño que veis ahí, decían de él que era horroroso, que, en fin, un pequeño terror que soltaba serpientes en clase. Nadie daba un duro cuando era pequeño y fue nada más y nada menos que Steve Jobs. Que, por cierto, todos conoceréis la historia de que pasó muy poquito tiempo por la universidad. Famoso discurso en Stanford, y sin embargo fue un gran
conector de puntos y supo rodearse, como veremos después, de los mejores, que es una de las claves del liderazgo. Otra de las personas que sí estudió en la universidad, yo he tenido el honor de ver incluso, ¿no?, las aulas donde estudió, pero que de pequeño tenía una pinta muy débil y es una de las personas que ha transformado la historia del ser humano, ¿no?, Mahatma Gandhi. Y otra persona que de pequeño su papá le obligaba a pintar de manera muy academicista. De hecho, le dijo, tienes que hacer este cuadro, un cuadro casi costumbrista, un cuadro casi realista, porque esto es lo que nos va a dar dinero. Un padre exigente, un niño que había pasado con los mejores maestros de la pintura para aprender. Sin embargo, él no quería. Él lo hizo, él usó a su padre. Este cuadro se llama Ciencia o Caridad. El médico es su papá. Dice, o es una leyenda urbana, que la monja era un vecino que lo usó y hizo este cuadro y ganó un premio. Sin embargo, él se dejó llevar, se inspiró a sí mismo, modificó las reglas del juego y no es nada más y nada menos que Pablo Ruiz Picasso. Uno de los grandes actualmente, junto con Andy Warhol, los dos pintores que, pues en las grandes galerías más dinero cuesta un cuadro. Dice el doctor Ander Erickson, psicólogo de la Universidad de Florida, que no hay un tipo de célula que posean los genios. No lo hay. Por lo tanto, si no lo hay, ¿qué podemos hacer, no? La diferencia es trabajar más que los demás. Y hay un gran autor, Dan Coyle, que a mí me gusta mucho, que ha investigado mucho sobre el tema del genio, ¿no? Y que dice que no está en los genes, que es práctica, práctica y práctica. Dotar a las personas de práctica. Esto me parece muy interesante, no solamente a nivel gerencial, sino también a nivel academicista. Al final estamos hablando de que a una persona con talento se les están exigiendo un mínimo de 10.000 horas de vuelo, que no es más que como unos 4 años haciendo lo mismo o mejorando. Probablemente todos los que estáis aquí ya tenéis ese talento porque lleváis más de 4 años, más de 10.000 horas de vuelo en vuestro sector. Pero claro, no nos conformamos, tenemos que seguir. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de la zona de confort. Esta práctica es fundamental, seguir practicando. Y en este liderazgo, que ahora me atrevería a decir que se impone y que viene como un tsunami y que nos puede expulsar de lo que la gente, ¿no?, de lo que nuestros alumnos, nuestras alumnas, las organizaciones y el liderazgo consciente está pidiendo, o realmente aprender, ¿no?, a llevarlo, no es más que practicar y practicar y practicar. De hecho, actualmente hemos vuelto, antes lo hemos visto en una transparencia, a apostar por los recursos humanos. Yo estuve durante 12 años trabajando como director de recursos humanos y hubo un momento en mi vida en el que tuve una crisis porque los recursos humanos que yo hacía, y ya digo que peino canas aunque esté calvo, en aquel momento eran los menos humanos de los recursos. Entonces esto a mí me creó una crisis existencial y me hizo pues encontrar nuevos modelos de organizaciones donde la gente realmente se le contratara y se le dieran oportunidades por el ser, además del tener, pero cambiando y permutando esta combinación. Mirad, en este talento que os estoy contando, en este nuevo talento, en este nuevo liderazgo, yo creo que una de las cosas más fundamentales, yo lo hago, es rodearnos de gente que sean mejor que nosotras. Mejor que nosotros. Es decir, tener equipos fantásticos, fichar a los mejores. Y fichar a los mejores no es solamente fichar a aquellas personas que tengan una inteligencia creativa, que está muy bien y es muy interesante, o intelectual, o que tenga un currículum súper extenso, sino sea la persona que sepa trabajar en equipo, que controle la frustración, que tenga el dominio y el desarrollo de las habilidades sociales, que empatice, que sea compasiva, entendiendo por compasión, con una especie de traducción inglesa de empatía en acción. No solamente me solidarizo contigo, sino qué puedo hacer por ti y lo voy a hacer, ¿no? Que escuche activamente y profundamente a los equipos y que además también, como os he dicho antes, yo como buen socrático, que le cuestione a la gente, que le devuelva preguntas para mejorar su organización. Al final, talento para mí no es más que A al cuadrado por C cuadrado, siendo A actitudes con C
y aptitudes, y la C viene de conocimiento y de comportamiento. Y el orden de los factores no altera el producto. Veréis que en mi discurso en ningún momento voy a quitar, y mucho menos en el mundo de la universidad, la palabra conocimiento, pero sí la pongo en su justo lugar, ¿no? La universidad, en esa transformación digital y en esa transformación y revolución de la que estáis hablando, no puede solamente hacer ingenieras y puede hacer farmacéuticas maravillosas que investiguen, sino además que inspiren. Y que a lo mejor no se van a dedicar en exclusiva a esa profesión, porque es que no conocemos los nuevos yacimientos de empleo, no tenemos de idea de por dónde va el mundo. Os aconsejo la lectura del libro de Fernando Botella, La Revolución 4.0, en el que se tratan mucho de estos temas. Están todos por explorar, y la universidad tiene que estar ahí, desde el primer momento, inspirando a la gente para prepararlas, para que el día que estén terminando el grado, el día que estén terminando el máster, ya sepan trabajar en equipo y sean grandes líderes. Porque eso es lo que les está exigiendo el mercado. Liderar, inspirar, trabajar en equipo, controlar la frustración, además del conocimiento. Inteligencia, aptitud y creatividad. Eso es el talento. Y trabajarlo los dos. Por lo tanto, vosotras, vosotros, que debéis hacer como gestores que somos, ¿no? Como gestores organizacionales. Darle una vuelta, casi un 360. Me consta lo bueno que son la mayoría de vuestros equipos, pero convirtámoslos en excepcionales. No solamente ya el mundo nos pide que seamos buenos, nos está pidiendo que seamos excepcionales. En un mundo tan global, solo triunfan los excepcionales. Esta excepcionalidad de la que estoy hablando, pues evidentemente hay unas competencias que la universidad a nivel PAS, por ejemplo, me consta que están muy trabajadas, pero que vuelvo a decir lo mismo, estamos en continuo cambio, en continuo proceso de renovación. Mirad, voy a hacer un ejercicio con vosotros, un segundo si me permitís, y queréis escuchar esta música pero con los ojos cerrados. ¿Me permitís este juego? Cerrar los ojos y escuchar simplemente, a ver qué os suena. Muy bien. ¿A qué suena? Pongo otro. Vale. Ir pensando el cuerpito cómo se nos pone. ¿Pensáis que después de escuchar esto vienen buenas noticias? Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática. Tremendo, tremendo. Es decir, parece que después del telediario lo que llegan solamente son malas noticias. Recuerdo una vez que me llama una periodista y me dice, oye, queremos hacerle una entrevista. Sí, dígame, ¿de qué medio me llama? Le llamo del Huelva Buenas Noticias. ¿Cómo? Sí, le llamo de un periódico que se llama Huelva Buenas Noticias. ¿Qué me dice? Sí, hemos apostado por esta filosofía y me consta que lo hay en otras ciudades. Y es que es cierto. Tan cierto es que, mirad, hubo un estudio en el año 2011 de la agencia EFE, en plena vorágine de la crisis, en el que decían que los españoles no queríamos ver los telediarios, porque sabíamos que lo que iba a ocurrir era encontrarnos con noticias un poco desastrosas, ¿no? No renunciábamos, pero un respiro, ¿no? 11 minutos de tragedia seguida. No sé vosotros, pero en mi tierra se dice que no hay cuerpo que eso lo pueda aguantar. Es algo tan catastrofista como esto. Hay una película norteamericana que se llama The Thing. Yo, perdonadme, pero mi inglés es muy malo. La Cosa. ¿Habéis alguna vez escuchado hablar de La Cosa? Por lo menos en Andalucía se dice mucho lo de que la cosa está muy mal. La cosa, ¿cómo está la cosa? La cosa está muy mal, muy mal, muy mal. Te lo dicen en los bares, te lo dicen en las terrazas, te lo dicen en los aeropuertos, las conversaciones de la gente. La cosa está muy mal. La cosa no está mal. La cosa vaya peor. La cosa vaya peor. La cosa tiene mal aspecto. Yo conozco gente en mi ciudad que sabe que es muy de hermandades, que en el mes, nuestro mes grande es el mes de abril, ¿no? El mes de las flores, empezamos con la Semana Santa y seguimos con la feria. Pues en el mes de noviembre están diciendo, este año llueve. Este año, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, no sale la borriquita.
¿Pero cómo lo puede ser? Una cosa está muy mal, el cambio climático, que eso ya está estudiado, Mirad, ¿os acordáis? Bueno, y además puede tender a empeorar. ¿Os acordáis de aquel libro? Sí, porque aquí veo algunas caras que soy más o menos de mi edad. Bueno, por supuesto, hay bares en los que ya se pone prohibido hablar de la cosa. ¿Pero os acordáis de este libro? Estos famosos libros de los años finales de los 80, principios de los 90, la ley de Murphy. Si la cosa va mal, aún puede ir peor. Si se te caía una tostada, la tostada siempre caía con la mantequilla para abajo. Y así, 1000 leyes. Bueno, pues yo cuando voy a una organización, siempre empiezo con esta frase. Aparte de mal, ¿cómo estás? ¿Vale? Porque ya sé que estamos mal. Claro, pero si la cosa va bien, pues no vamos mal. Pues vamos a mejorar, venga, vamos a comenzar a mejorar. Es una visión muchísimo más optimista, ¿vale? Ahora que la neurociencia apoya tanto todos estos temas, ¿no? En el que las neuronas espejos empiezan a trabajar desde esos líderes inspiracionales y pueden contagiar a su equipo la positividad. Pero también sabemos que las neuronas espejos no entienden de felicidad ni de tristeza, no entienden de luz y de caos, como hemos visto en el vídeo de presentación. También puedo ser coercitivo y también puedo generar unas neuronas espejo en la persona que tengo al lado, que cuando me está viendo ya está con la cara blanca. No es lo mismo llegar a mi despacho y decir, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esperanza? ¿Qué tal, Adolfo? Que llegar a mi despacho con la cara así y decir, Adolfo, al despacho, y hace el resto de los compañeros. Uf, esta vez no he sido yo. Actitud mental positiva, actitud mental negativa. Mirad, frente a este catastrofismo y augurero del milenio, yo creo, es mi verdad, que nunca hemos estado más preparados que ahora mismo, en este momento, en el año 2018, precursor del 19, que afrontar los mejores retos organizacionales. Tenemos todo a nuestro favor, lo tenemos todo. Tenemos equipos de alto rendimiento, tenemos metodologías activas, tenemos gente, hay una vuelta a los valores internos, tenemos gente que nos pueden inspirar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, porque hay un nuevo modelo organizacional, simplemente las reglas han cambiado. Ahora, este nuevo modelo es un trabajo por objetivos y multidisciplinar. Ya no está el trabajo para toda la vida. Por favor, si alguno de vosotros y de vosotras, que me consta, sois docente en la universidad, no volvamos a decirle a un alumno y una alumna en cuanto que termine, vamos, tu carrera es que... Sino lo contrario, decirle, justo por lo que estás haciendo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? En el fondo, un docente del siglo XXI en la universidad tiene que ser un poco coach, es decir, preguntarle al alumno, como antiguamente, ¿no? Cuando nos juntábamos en los ágoras, bueno, yo no he estado, pero lo he visto, ¿no? Y le hacíamos preguntas socráticas a los alumnos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tú para qué quieres ser farmacéutica? ¿Hacia dónde quieres ir? Y mirar todo el espectro para que desde la misma universidad salgan nuestros alumnos con ilusión y activados. Y además, evidentemente, van a trabajar en un equipo multidisciplinar como trabajamos en las universidades. Nos unimos, estamos aquí en la CRUE. Más multidisciplinar. Que, yo mañana entro en la radio en directo sobre las 8 para hablar de este congreso y para decirles el pulso del talento que hay aquí, ¿no? De que os habéis reunido para hablar de todos los nuevos retos que os acontecen. Equipos multidisciplinares. Yo estoy en Sevilla, estoy con mi Mac puesto y estoy con un compañero en Bogotá y con un compañero en Cancún y estamos generando un proyecto que lo vamos a llevar a cabo en la selva de México, que va a durar 4 meses y cuando termine se cierra y se quita el nudo de ese equipo y se genera un nuevo equipo. Esta es la realidad que nos ha tocado y esta es la realidad que ya combinamos desde la universidad y que debemos de llevar a cabo. Desarrollar el talento de nuestros equipos y de nuestros alumnos. Por lo tanto, lo que debemos de hacer como líderes no es más que comprender la importancia de este talento para promoverlo dentro de los equipos. No para que huyan, sino para promover ese talento dentro de los equipos. Para si estamos como crisis y la crisis es muerte, no quedarnos en la palabra crisis como muerte, sino convertirla en algo resiliente. La crisis es una oportunidad de cambio para avanzar.
Y todas las que estáis aquí, seguramente en algún momento de vuestra vida, entre los 13 y los 18 años, hubo una mujer o un hombre que os defraudó. Dios mío. Y entrasteis por primera vez en una crisis emocional. Y no pasó nada. La mayoría la remontamos, como tantas cosas que ocurren en la vida. El tema está en el que no educamos. Y esto empieza desde pequeño, ya lo decía... no recuerdo ahora mismo el nombre del profesor en un libro que se llama Matan las escuelas la creatividad, ¿no? Y que no podemos empezar matando la creatividad desde pequeño. Ni tampoco nos vale de nada desarrollarla ahora mucho, la inteligencia emocional en la primera etapa, y cuando lleguemos a la universidad olvidarnos de ella. Sino que tenemos que seguir. Esto tiene que ser progresivo porque es lo que hay. Vuelvo a repetir, no tenemos marcha atrás. Todos los que estamos aquí nos hemos educado en el que el liderazgo era estrategia, gestión y control de resultados, saber implementar. Claro, es lo que nos han enseñado, es que nacimos el siglo pasado. Nacimos el siglo pasado. Pero ahora el nuevo modelo de management ha cambiado y lo que nos piden es despertar el optimismo y el entusiasmo con su gente y también encauzar las emociones negativas. Todo esto con un liderazgo inspiracional, haciendo nuestro trabajo por objetivo y con resultado. Toma ya. Pero es lo que hay. Es lo que nos ha tocado, ¿vale? Ya Leonardo da Vinci dijo que no estábamos ante una época de cambio, sino ante un cambio de época. Por lo tanto, tenemos que entrenar esas competencias, ¿de acuerdo? En el cuadro de competencias, conocimiento, habilidades, aptitudes y actitudes, que yo lo sigo manteniendo, lo único que digo es que hagáis hincapié en vuestros equipos en el desarrollo de las aptitudes, de las habilidades y de las actitudes, que son las más olvidadas. Porque luego podemos generar planos de carrera, podemos mentorizar, me consta, he trabajado en algunos proyectos, como por ejemplo en la Universidad de Cádiz, en un proyecto de mentorización fantástico, en el que personas con años cualificados dentro del PAS mentorizaban a otras personas que entraban. Esto es magnífico, son apuestas firmes por el talento dentro de las universidades y dentro de los equipos. Mirad, lo voy a contar muy rápidamente. Durante 10 años, en más de 350 empresas y 8 universidades, llevé a cabo este experimento que era decirle a los equipos con los que yo trabajaba qué pensaban que era un buen líder y que era un mal líder, basándome en la figura del brainstorming, que creo que conocemos todos, lluvia de ideas en el que no pasa por el pensamiento y cada uno decía algo. Jamás se ha repetido 2 veces las mismas palabras y muchas, pero pude comprobar algo y por eso os lo traigo aquí. Cuando yo le pregunté a las personas que se formaban en estos entrenamientos qué características tenía que tener un buen líder, me decían cosas como buena persona, creativa, empática, que se conozca, organizada, simpática, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el 95% de las cosas que me decían de las características de un líder tenían que ver con sus competencias emocionales, no tenían que ver con el intelecto, porque daban por sentado que su líder sabía del tema. También me ponían a veces en el mal líder no sabe del tema, claro, pero daban por sentado que esa persona estaba preparada. Pero sobre todo lo que necesitaban en el día. A la siguiente les preguntaba, bueno, y cuando tú trabajas con una persona con estas características, ¿tú cómo te sientes? Y me decía, pues yo me siento motivado, seguro, realizado, a gusto, animado, acompañado, respaldado. En una película, me decían algunos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, cuando un líder trabaja sus habilidades emocionales, genera lo que dice el profesor José María Gasalla de ESADE, la cultura de la alta confianza. Y mirad una cosa, tenéis un equipo maravilloso en el que es como un buen cocido, como el cocido que me he comido de Berza, ¿puede ser? Vale, no sé cómo ha sido un cocido que me he comido exquisito, en el que tenemos unos ingredientes maravillosos, ¿vale? Y perdonadme, voy a poner algunos ejemplos, por favor. El caldo es el gerente, el puerro es el secretario, etcétera, todos. Pero si el caldo está agriado, no vale para nada tener buenos ingredientes. Para nada. Y el caldo es la cultura de nuestra organización. Es la cultura de nuestra organización. O sea, no solamente me tengo que rodear de un buen equipo, sino que además tengo que desarrollar, ¿cuántas cosas, una buena cultura de organización. Y al final terminaba preguntándole, bueno, y entonces, cuando te sientes así, ¿a qué te lleva esto? ¿A dónde te lleva? Pues a ser más eficiente, a mayor compromiso, a más implicación, a trabajar más intensamente, a constancia, etc. A la persona le llevaba a rendir más.
Dios, es decir, promoviendo esa parte de la inteligencia en las inteligencias múltiples que le llamamos la interpersonal y la intrapersonal, que casi me viene desde pequeño, que solamente la tengo que empezar a desarrollar en el patio del colegio, empiezo ahí, y las tengo que seguir, y que mis padres me tienen que ayudar, mis monitores me tienen que ayudar, mis educadoras me tienen que ayudar, mis profesoras y mis profesores universitarios me tienen que ayudar, el sistema me tiene que ayudar, ya empiezo a tenerla. Y eso es lo que me están pidiendo. Por ende, evidentemente, cuando les preguntaba por el Mad Leader, me ocurría lo siguiente. Os vuelvo a repetir, en más de 100 empresas, más de 8 universidades, bueno, testado en cantidad de sitios diferentes. Me decían que era una persona egoísta, dictadora, desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras y más. Pero el 95% de las características se referían a habilidades deficientes, habilidades emocionales deficientes. Su líder no las tenía. Su líder no les inspiraba. Por lo tanto, se frustraban, no tenían desmotivados, se querían marchar porque no había una cultura de la alta confianza. Y yo cuando llego a una organización, eso se nota rápidamente en las caras de la gente. Porque todos, no nos ponemos, alguna vez hemos trabajado con un líder así, alguna vez. Igual que también hemos trabajado con el otro líder. Y evidentemente esto me llevaba pues desde algo que no lo he puesto ahí, pero que sí es una constancia, ¿no? Las bajas por depresión, la ansiedad, la pandemia del siglo XXI, venía muy avalada por un líder que tenía unas características muy negativas que le llevaba a un bajo rendimiento. Sacamos como conclusión, ¿vale? Y no son mías, están en un libro que se llama La otra inteligencia desarrollada, 3 ideas muy importantes. La primera, que de lo que acabamos de ver, el comportamiento de otras personas puede afectar a mis sentimientos, claro. Claro que puede afectar. Puede afectar a que yo tenga un buen día o que tenga un mal día, pero puede afectar a que yo haga una buena acción ese día en la universidad o no. Al mismo tiempo que nuestros sentimientos pueden influir en mi rendimiento. Y no solamente en esos rendimientos, sino que el rendimiento puede alimentar comportamientos positivos o comportamientos negativos. A mí me parece súper interesante. A mí me parece, de hecho, sabéis que hoy, si entráis en LinkedIn, de los puestos más valorados en los consejos de dirección a nivel Europa, es este puesto, perdonadme mi inglés, el Chief Happiness Officer. Están los equipos de dirección, la directora, el director encargado de la felicidad de la empresa. Evidentemente, no como una entelequia. La felicidad es estructurada, empírica, con clima organizacional, con actividades retributivas, pero una persona en el consejo de dirección encargada de medir el clima de felicidad en la empresa. Me lleva para ir finalizando a decir, vale, me estás diciendo entonces, José Luis, que hay una serie de competencias positivas y unas competencias negativas. No, yo lo que estoy diciendo es que hay un tipo de liderazgo que me lleva a producir desde la felicidad y hay otro que no. Y los dos valen. Los dos se llevan a cabo. Durante el siglo XX hemos estado trabajando desde la infelicidad. ¿Y se ha trabajado? Sí, con métodos coactivos, a corto plazo. Hace 7 años, el consejero delegado, 7 u 8 años, el consejero delegado de Telecom France tuvo que dimitir por ser la empresa con el índice de suicidio más alto de su país, por el método coercitivo que se usaban con personas que fluctuaban en las empresas y que no estaban fijas, sino que cambiaban. Es decir, eso es una realidad, pero evidentemente se produce. Se produce. Y es más cortoplacista que el método de inspirar desde el positivismo, que es más a largo plazo. Pero si hay algo que tiene la universidad, es tiempo. Entendedme, no vosotros como equipo, pero por eso hacéis los planes de uso rector, ¿no? Para lo que viene en adelante. Por eso tenéis tanta visión y sois, como ha dicho mi compañero predecesor, los primeros que debéis de estar en esto, los primeros que debéis de formaros y por dónde debe de comenzar por la cúpula, ir hacia abajo, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. De hecho, dice el profesor Juan Carlos Cubeiro, que seguro que alguno habrá estado en alguna conferencia de él, que realmente nosotros no tenemos que liderar la competencia, sino la incompetencia, porque la competencia se lidera sola, ¿no? Hay
hay un efecto, no sé si lo conocéis, se llama el efecto Dunning-Kruger. Es la historia de un ladrón en Pittsburgh que después de atracar varios bancos, lo cogieron y lo llevaron lo apresaron, y él dijo que era imposible que lo hubieran apresado. Entonces le dijo a la policía, ¿por qué? Porque todos sabemos que si tú coges un papel y le echas limón, no se ve, tú puedes pintar y eso es indeleble. Pues yo he hecho lo mismo, he cogido un limón y he untado las cámaras de visionado. Por lo tanto, es imposible. Y se cerraba en el que era imposible. De hecho, a partir de ahí se crea este sesgo cognitivo, que es el sesgo que se llama de Dunning-Kruger, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren un efecto de superioridad ilusoria. A veces es la no competencia, que te crees mejor que los demás y no te mides bien las habilidades. También existe justo lo contrario, ¿no? Que es los individuos altamente cualificados que no se dan cuenta que hay otras personas que no están al mismo nivel suyo de cualificación. Y ya el último de los casos, que es el más complicado, es este. No voy a decir qué futbolista es, porque seguro que tiene aquí muchas... Pero no digo él, me refiero a la figura, lo que se llama la broncemia, es decir, las personas cuando ya realmente el bronce le entra en el cuerpo y empiezan a creerse que son estatuas. Porque lo primero que les ocurre es que están en su puesto y se creen que son importantitis, es decir, que todo lo que hacen es importante, no son capaces ya ni incluso de tener sentido del humor. Y empieza a llegar el bronce, empieza a entrarle el bronce, empieza a entrarle el bronce. Llega un momento que cuando el bronce está por aquí, lo siguiente que pasa ya es que nos creemos immortalities. Es decir, que somos inmortales y que estamos por encima del bien y del mal. Estas personas terminan entrándole todo el bronce y se convierten en estatuas, ¿vale? Y no hace falta que os explique, cuando uno es una estatua y está en una plazoleta, qué suele ocurrir con las palomitas cuando llegan y se posan por aquí, ¿vale? Pero llegar a este punto es casi absurdo, ¿no? Lo cuento casi como algo de humor, pero yo me he encontrado con personas que es imposible tomar conciencia porque están encantados de quererse a sí mismos. Por lo tanto, yo os preguntaría, ¿vosotros qué habilidades o competencias tenéis? Mirad, entre los años 2011 y 2013 tuve el honor de poder trabajar dentro de la Universidad de Sevilla en el programa Universen con equipos de mujeres altamente cualificadas de último año de su carrera, donde le introducíamos, aparte de muchas más cosas, un programa de 50 horas, un training formativo, un training expreso formativo de coaching, es decir, de prepararlos hacia el nivel de la excelencia. Estas chicas que hoy en día hay desde profesoras en Harvard, en Venecia, empresarias, líderes políticas, tenían unas ganas de comerse el mundo, de gestionar todo lo que tenían dentro, de ser lo que hoy en día decimos liderazgo en femenino o empoderar su mundo, que solamente hubo al final, lo último que hacíamos con ella cuando terminábamos el programa es decirle, mira, tenéis un minuto, hoy se le llama el pitch elevator, es decir, te doy un minuto para que te vendas, pero házmelo desde la parte emocional. Os voy a poner 2 ejemplos que ellas me han permitido ponerlo. Se presentaban a sí mismas. ¿No suena? Sí. Esta chica tuvo premio al expediente académico y luego después también ganó un premio en Sevilla a la mejor joven empresaria en su momento. Y en aquel momento lo que estábamos era un trabajo con sus competencias y habilidades emocionales para que supiera enseñárselo al mundo, todo lo que tenía, además de todos los conocimientos. Y pongo otro ejemplo, muy rápido, duran 1 minuto nada más.
hoy en día es una gran periodista. Hoy en día, con una de estas chicas que se formó conmigo, es profesora en la Universidad Miguel de Cervantes y tengo el honor de acompañarla cuando puedo, por ejemplo, en un MBA dental en el que pasó por Harvard y bueno, es una chica con un talento excepcional. Digo chica en comparación conmigo, una profesora con un talento excepcional. Y quiero ir terminando. Mirad, bueno, esto, vale, voy a hacerlo muy rápido. Mirad. La última de las historias que no tiene que ver con España. Hace un año me pidieron que diera una conferencia para una radio, eran los 50 años de la radio, y la conferencia se llamó ¿Por qué los elefantes no pueden volar? Hasta ahí no tiene mayor historia. Cuando terminé la conferencia encontré en YouTube, en las nuevas tecnologías, que había alguien que tenía una canción grabada que se llamaba tal y como mi conferencia, pero en inglés. If Elephant Could Fly. Y dije, ¡oh, qué casualidad, que es la que estáis escuchando! Me pegaba estupendamente con la conferencia. Me dio por investigarlo, para eso tenemos las redes, que es lo que hacemos hoy. Buscábamos y se llamaba Marcus Warner. Bueno, una vez que lo encuentro, veo que tiene 6 discos en el mercado, que es compositor de bandas sonoras para videojuegos y que además es una referencia en este mundo, que lo siguen no sé cuánta gente en las redes sociales. Dijo, oh, alguien no muy preparado, muy cualificado competencialmente, y me decidí a escribirle para pedirle permiso para poder llevar a mis programas universitarios esta música. Como no sé inglés, como muchos hacemos, usé el Google Translate y me saltó al momento esta conversación del chico en el que me decía, disculpa, no hablo español y también estoy usando Google Translate para entender lo que has dicho, y lo tomé para significar usar mi música en tus clases. Estoy encantado de que mi música se utilice para la educación. Usted se agrada de utilizar, le dijo. Yo quisiera saber cómo es esta persona, qué edad tiene. Y me encuentro con este chico. No me lo podía creer, 20 años. Pero lo interesante de por qué traigo esta historia es lo siguiente. Conocer un poco de Marcus Warner. Su interés por la música comenzó cuando tomó al piano a la edad de 4 años. Empecé a producir alrededor de los 12 y creé Evening Star Music, un proyecto que a lo largo de los 2 primeros años ganó más de 20.000 suscriptores en YouTube y más de 1 millón de escuchas a nivel internacional. Actualmente tengo 20 años y estudio composición para cine y juego en la Universidad de, no sé pronunciarlo, perdón, y planeo realizar un doctorado con el objetivo final de escribir música para el cine. Lo importante, lo que espero hacer es salvar la brecha entre la música popular y la orquesta, haciéndola interesante para tantas personas como sea posible. Eso es lo que le deberíamos de preguntar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. ¿Qué quieres hacer? Porque si tenemos un para qué, tienes un propósito. Si tienes un propósito, tienes la voluntad de alcanzar el éxito. Y el líder del siglo XXI, nosotros, debemos de ser personas con determinación, con visión, con inspiración, con entrenamiento, con autoconfianza, con adaptabilidad, con creencias firmes, con inteligencias múltiples. Si pueden ser todas, mejor. Transformarnos, formarnos para transformarnos. Y además de todo esto, si seguimos la idea del liderazgo emocional, y hay un maravilloso libro de un par de autores ingleses, hablan de la esperanza, de la compasión y de la generosidad. Al fin y al cabo, en esa crisis de la que estamos hablando, que hace 30 años que hemos entrado, utilizar la crisis como la resiliencia, que algunos
seréis ingenieras e ingenieros y sabéis que proviene del mundo de la ingeniería, pero que actualmente lo usamos como ese momento determinante en el que el ser humano está muy mal y puede sacar lo mejor de sí mismo. Pues un líder en el peor de los momentos puede sacar lo mejor de su equipo. Voy a ir terminando. Ya para terminar, las píldoras finales y deciros... ¡Ey! ¿Qué he hecho? Perdón, creo que... creo que he apagado o se apaga. ¿Puede venir alguien, por favor? Es que le he dado al botón que no era. Creo que le he dado al botón que no era. Creo que en vez de darle a escape, le he dado al de arriba. Quedan 5 minutos, ¿eh? Perdón. Le he dado... Ah, vale, ya está. Vale. No. Ah, vale. Bien, bueno, pues tuve la suerte de hace 2 años poder asistir a la conferencia de Robert Dills, un gurú multimillonario de Silicon Valley que vive de sus patentes, pero que en verdad es uno de los creadores de la programación neurolingüística, y él me contó la historia de cómo George Lucas creó la saga La Guerra de las Galaxias y el eterno dilema, igual que he empezado mi intervención sobre la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad. Sería algo así como tú decidir qué es lo que quieres hacer. Posicionarte en la oscuridad, en las competencias no emocionalmente inteligentes, es decir, ¿quieres estar ahí en esa oscuridad o quieres realmente empoderarte, estar en la luz, estar con la gente, dar lo mejor de ti, generar su mejor versión? Tú decides si quieres ser cortoplacista o quieres ser largoplacista. Tú decides si quieres un proyecto a medio plazo con un equipo altamente efectivo o no. Lo que sí os puedo decir que se puede hacer el viaje. Quiero casi finalizar con esta historia. Es la historia de un niño que cuando pequeño soñó con alcanzar las estrellas. Él, desde muy pequeñito, tenía muy claro que él quería alcanzar las estrellas y llegar a la luna. Tanto es así que sus padres, bueno, pues le regalaron un primer libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Luego después le regalaron un par de... telescopios, y él dijo, bueno, pues esto me interesa, voy a estudiar a ver de qué manera puedo estudiar los astros, ¿no? y la luna. Él se puso y tuvo un sueño, él soñó con el que en algún momento podría idear un artefacto que llegara a las estrellas. Bien. Pues como a muchos nos ha pasado en un momento dado, hay una parte de la felicidad que no tiene que ver con nosotros, que es la causalidad. Nacer en el lugar, a lo mejor no apropiado, en el momento no apropiado, en el siglo no apropiado. Y él nació después de una Primera Guerra Mundial, nació en Alemania, en un momento en el que, bueno, pues el nazismo cogió y todo su invento lo llevó a un cohete, a un arma de destrucción masiva. Un arma de destrucción masiva con la que se bombardeó la ciudad de Londres, entre muchas, y murieron mucha gente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sabéis que los norteamericanos, las fuerzas norteamericanas de ocupación, cogieron a muchísimos de todos estos científicos y se los llevaron a Estados Unidos. A él se lo llevaron y fue uno de los precursores de la NASA. Y todo lo que había inventado y todo lo que se había usado como arma de destrucción masiva pudo hacer el famoso Apolo 11, creo recordar, y en el año 5 meses después de nacer yo, así que ya sabéis mi edad, en marzo creo del 69, llegó el hombre a la luna. Este hombre fue Wernher von Braun. Y él hizo un viaje de la oscuridad a la luz como todos podemos hacer. Por lo tanto, todos podemos acceder a hacer este cambio. Píldoras finales. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Yo no sé exactamente deciros cuáles son las nuevas reglas, pero el profesor Juan Carlos Cubeiro dice que jugar al fútbol con las reglas del baloncesto nos echarán del partido. Por lo tanto, van a cambiar. Por si alguien lo dudaba, invertir en recursos humanos hoy en día es rentable, muy rentable. Y liderar es gestionar nuestra propia libertad, conquistar nuestra propia libertad. Como líderes inspiracionales tenemos que generar motivación en nosotras, nosotros y en nuestro equipo, por supuesto, pero no olvidemos que la motivación es la gasolina del cerebro. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Por convicción, no por imposición. Nunca lo podremos lograr por imposición. Además de ser líderes inspiracionales, tenemos que trabajar con equipos altamente efectivos que tengan la voluntad, el cambio de hábito que nos está pidiendo el siglo XXI. Vosotras, vosotros, que vais a llevar la Universidad Española a puntos excepcionales, debéis de detectar, debéis de potenciar y debéis de retener
el talento. Aquí hago ahora también una pequeña reflexión para que esa fuga de cerebros que tenemos vuelvan otra vez a nuestro país a investigar junto a nosotros, a nosotras, y volvamos a poderlos tener por aquí. Yo en el fondo hablo del método de GRP, que es descubrir el talento de tu equipo, gestiónalo, una vez que lo hayas descubierto, reténlo y poténcialo. Poténcialo a la enésima potencia, por favor. Al final esto trata de volver a ser un niño que tiene interés por aprender, un niño que tiene interés por descubrir e interés por experimentar. También hablaba fuera con algunos compañeros de que tenemos que ir todos los días a nuestro trabajo. A veces llevamos 15 y 20 años haciendo lo mismo, pero tenemos que renovarlo. Es como renovar los votos, ¿no? Hacer cosas nuevas, más interesantes y que nos produzcan felicidad. Walt Disney, que para mí es un gran líder, dijo que los mejores líderes, los extraordinarios, se destacan por sus habilidades técnicas, además de por sus habilidades técnicas, por su capacidad de saber encauzar las emociones hacia lo positivo. Saber dónde posicionarnos, como hemos dicho antes, en la luz o en la oscuridad, y cuál es el fin último de todos los seres vivos, absolutamente de todos los seres vivos, tanto de una tortuga como de una vaca, como de un humano, la felicidad. La felicidad es el fin último de todos. Estar lo más a gusto y lo mejor que podamos. La gran diferencia es que la vaca probablemente no pueda cambiar su destino. Si nace en Ávila, maravillosa, pero al cabo de unos años ya sabemos, ¿no?, lo que ocurre, a no ser que nazca en la India, que es un animal sagrado. Si es una tortuga, bueno, no sé si alguno de vosotros tenéis la tortuga desde que erais pequeños. Yo he tenido muchas tortugas, ya no me quedan ninguna. Pero si naces en las Islas Galápagos, solamente te estresas en el momento de tener huevos. Es un parque nacional solo para tortugas. Pero el ser humano, me podéis decir, es que el ser humano depende de dónde haya nacido. Lo quiero dejar para el final. Os aconsejo leer el libro de la profesora de Harvard, La ciencia de la felicidad, en el que el destino, el lugar donde hemos nacido es el 10%. Ella ha hecho un estudio con gemelos univitelinos y sabemos actualmente, hay un vídeo maravilloso, se llama Happiness, una película, está en las redes sociales, en el que se ve como personas en la India de una baja estrato social que llevan solamente durante todo el día 18 horas solamente, no un carrito, y dicen, sí, quitando esas 18 horas, lo único que me da miedo es que se monte un turista borracho y me pegue patada. Cuando llego a mi casa tengo un entorno fantástico y maravilloso. Y le hacen un estudio y le miden la felicidad y ven cómo tiene una felicidad mucho mayor que otras personas del primer mundo. Porque la felicidad, según la doctora Sonia Lubowski, depende casi de un 40% de lo que nosotros decidamos, aunque haya una parte que venga en los genes, de lo que nosotros decidamos. Por lo tanto, si lo tenemos que decidir, es actitud. Y si es actitud, por narices, vamos a apostar por ser felices. Una empresa que solamente se mida por el rendimiento va abocada al fracaso. Debemos de tener un fin más último, y la universidad lo tiene. Lo dije al principio de mi intervención y termino con esto, que es que hay un concepto maravilloso que se llama el concepto de contribución. Las universidades contribuyen a crear una sociedad muchísimo mejor y todos los seres humanos queremos contribuir. Dice Kazuo Inamori, en ese lenguaje japonés que todo lo simplifica casi maravilloso. Él es un monje budista fundador de Kyocera, que si quieres huevos, cuides las gallinas. Y a partir de ahí él genera una filosofía de vida. Deciros, para finalizar, que espero haber podido dialogar con vosotros sobre que la felicidad es productiva. No solamente la felicidad, sino que necesitamos organizaciones organizaciones emocional y competencialmente inteligentes, con personas trabajando PECI, personas que sean emocionales y competencialmente inteligentes. Cuando a mí me preguntan qué soy, nunca digo lo que soy por lo que tengo, sino por lo que me siento en infinitivo. Soy coach, soy una persona que acompaña a otras personas y a organizaciones a conseguir metas alcanzables. Y esto a mí me aporta contribución y felicidad. Creo profundamente que si queremos crear una nueva universidad, tenemos que creer en ella. No se puede crear si no creemos que haya una misión última. Somos generadores, ¿no?, de nuestro propio destino. Y finalizar diciendo que si en algún momento
os he aumentado la lucidez y alguno ha tenido algún tipo de dolor, deciros que si bloqueamos el miedo, convencemos a la esperanza. Muchísimas gracias y nada, espero que haberos podido aportar mi granito de arena. Muchísimas gracias.